La cultura moche se ubicó en la actual zona del Trujillo, al norte de Perú, entre los años 100 y 800 después de Cristo. Se desenvolvió en el Intermedio Temprano, tras la decadencia del formativo andino, etapa donde se hacen muy diferentes unas sociedades con otras. Es la cultura más conocida y considerada del Perú, una de las principales desde el punto de vista por la enunciación de buen gusto. Fueron los creadores de un estilo muy excepcional e increíblemente alucinante, transmitido a través de la metalurgia, las bellas artes, las figuras de madera y la generación de cerámica sin precedentes. Usaron su cerámica para dejar constancia de su mundo religioso y cultural. La sepultaban con sus muertos como ofrenda. Su creación es el mejor registro y anuncio de su estilo de vida. Se distinguen dos tipos, la modelada y la pintada. La cerámica era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. Se hacían manualmente con el uso de una paleta, técnica que en la actualidad perdura en algunos pueblos del norte. Una vez amasada la arcilla, se distribuía en forma homogénea en el interior del molde. Al secarse, se extraía la pieza, se retocaba y perfeccionaba. Luego, se pasaba a la cocción, que se realizaba en un horno abierto. Entre sus características principales se destacan 4 factores: escultórica, ya que representaban figuras humanas, de plantas o animales. En este campo sobresalen los huacos retratos. Realista, aunque hay excepciones. Documental, ese realismo y la temática elegida permiten conocer cómo era la realidad diaria de los moches, así como su creencia y gobierno. Y pictográfica, muchos huacos representan figuras pintadas y decoradas ricamente. Usaron una técnica magistral en el arte del barro. Los ejemplares muestran, además del naturalismo, una acentuación sexual atípica. La temática destacada fue la representación sexual. En este caso se mostraban muy explícitamente escenas de onanismo, orgías grupales y otros actos sexuales. Según algunos expertos, la intención podría haber sido religiosa, con un intento de simbolizar la fertilidad. El vaso retrato fue su creación más notable. Por su gran capacidad de observación y su técnica de modelado, podían retratar los rostros con gran expresividad. Se representaban figuras destacadas de la sociedad. Su tamaño oscilaba de 6 a 45 centímetros. Estaba compuesta por una asa o un pico en forma de jarra. Tenía terminación con engobe en colores rojo, marrón y crema. Se cree que estos recipientes fueron destinados a contener líquido, probablemente la bebida llamada chicha, que era una bebida propia de ritual. Las estatuillas también ocuparon un lugar importante en la cultura mochica. Representaron al ser humano y todo lo que podían imaginar en su entorno y alrededor. Para la orfebrería utilizaron oro, plata, cobre, piedras como turquesa, lapislázuli y perlas. La aleación más empleada fue la tumbaga, que fue una mezcla de oro y cobre. Para fundir el metal usaban hornos, luego esperaban a que el metal estuviese frío
y lo golpeaban hasta convertirlo en una lámina. Después lo cortaban o doblaban. Por último, lo decoraban con punzones usando la técnica del repujado. Fabricaron objetos utilitarios como agujas y anzuelos, así como objetos suntuarios destinados a los miembros de la élite, como narigueras, pectorales, orejeras y sonajas. Tuvieron un dominio en los metales. Utilizaron el cobre para fabricar herramientas, armas y ornamentos. Las piedras extraídas de las minas se trituraban en batanes para lograr su reducción antes de ser introducidos en el horno. Los pequeños trozos de metal se fundían en hornos de barro con un fuego que se lograba mediante sopladores, alcanzando más de 1000 grados centígrados. Laminaban el metal mediante sucesivos recalentamientos hasta componer en piezas golpeándolos con los moldes. Cerca del río Moche se levantan dos adoratorios en forma piramidal, el Templo del Sol y el de la Luna. El primero es un inmenso edificio de 40 metros de altura con 5 terrazas superpuestas. A 500 metros se encuentra la Huaca de la Luna, de 21 metros de altura y 3 terrazas, la que se destaca por sus bellas pinturas murales, una de las cuales representa el rostro fiero del dios Aik-Apaek. Se cree que la Huaca del Sol fue un centro administrativo, mientras que la Huaca de la Luna fue un centro religioso. Emplearon el adobe como base, puesto que era la materia prima que tenían a mano. Construyeron grandes palacios, urbes y templos, los cuales recubrían de murales en alto y bajo relieve, pintados con colores extraídos de la naturaleza, a los cuales se le agregaba colágeno extraídos de la cocción de las patas de las aves, que actuaban como una especie de látex. Representaron a los dioses, mitos, leyendas y toda su cosmovisión. Como precisaban llevar agua para cultivar las tierras secas, construyeron canales que muestran una notable ingeniería hidráulica, como la de Ascope, con más de 1000 años y que aún hoy sigue en funcionamiento. Es importante destacar la tumba de la aldea de Zipán, perteneciente a un antiguo gobernante. Estos restos fueron encontrados en julio de 1987 por un equipo peruano de arqueología. Esto marcó un hito, ya que se halló de manera intacta y sin rastros de saqueo. Se recuperaron alrededor de 600 objetos, entre los que figuraban vestimenta, 3 pares de orejeras de oro y crisocola formada por 20 frutos de maní, símbolo religioso de los principales dioses, el sol y la luna. Junto a él se encontraron restos de otros humanos, en los que se cree que estaban las 3 concubinas, un niño y figuras importantes como el jefe militar, un vigía y un soldado. También se hallaron una llama y un perro. Los gobernantes moches fueron considerados semidioses. Nadie a su paso los miraba directamente a los ojos. La gente se postraba de manera temerosa. Cuando había consejo en el templo, éste ingresaba siempre acompañado de su jefe militar y de los acólitos que lo ayudaban a separar de sus lados los protectores coxales, uno de oro y otro de plata. Sus principales ornamentos eran la corona, que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico, el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía visualizar cualquier tipo de gesto, y un collar de frutos de maní, de oro y de plata, que simbolizaba la dualidad eterna entre el oro y la plata, referenciando al sol y a la luna, al día y la noche, y a la vida y la muerte.
Como conclusión, los mochicas alcanzaron sofisticados avances en la alfarería, metalurgia y arquitectura de forma piramidal, como pudimos ver en los ejemplos de los templos. En cerámica emplearon la técnica del paleteado, moldeado y laminado, usando variedad de colores como el rojo, marrón, blanco y crema. Fueron excelentes agricultores e ingenieros hidráulicos, desviando el curso de los ríos a través de los canales de irrigación. Después de más de 700 años de esplendor, colapsaron, pero no desaparecieron en su totalidad. Los arqueólogos identificaron a la zona propicia a azotamientos de anomalías de la naturaleza, generando lluvias torrenciales durante 30 años para luego ser invadidos por décadas de sequía. Ante tal suceso, los moches intensificaron los sacrificios humanos.